Maria Montessori nació en Caravaglia, Ancona, Italia, el 31 de agosto de 1870 y murió en Norgate el 6 de mayo de 1952. Esta educadora nació en el seno de una familia burguesa católica. Sus padres fueron Renilde Stoppani y Alessandro Montessori. Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma La Sapienza. Su padre se opuso al principio, pero a pesar de ello terminó graduándose en 1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Es contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. Cuando se unificaron las provincias italianas y se independizó Italia, hubo un deterioro en la situación económica del país. En ese momento se interesa por las condiciones sociales, especialmente de las mujeres. Participó en 2 congresos internacionales para mujeres, uno celebrado en Berlín en 1896 y otro en Londres en 1900. Habló de las mujeres y de los niños, enfatizando las repercusiones que las condiciones de vida tienen sobre la sociedad. En 1898, en un congreso en Turín, expuso la importancia de la educación y atención a niños con deficiencias mentales, y planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo posterior de la delincuencia. Entre 1898 y 1900, trabajó con niños considerados perturbados mentalmente. Se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podían ser desarrolladas y que eran dignos de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad. En ese momento decidió dedicarse a los niños por el resto de su vida. Influencias recibidas. Montessori, al desarrollar su labor pedagógica, descubrió los trabajos de 2 médicos franceses. Jean Itard es considerado el padre de la nueva pedagogía, que establece la importancia de la observación en los niños y entiende que a los niños no se les puede imponer nada. Y Eduardo Seguin creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a desarrollar sus facultades, además de estudiar el caso del denominado niño salvaje de Aveyron. Más tarde conoció los trabajos del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi hacía énfasis en la preparación del maestro, que primero debe lograr un cambio en su persona y debe tener amor a su trabajo. También debe haber amor entre el niño y el maestro. Propuesta educativa. Entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un triángulo: ambiente, amor, niño, ambiente. Montessori elaboró la pedagogía científica partiendo de la observación y del método científico. Elaboraba sus materiales y su filosofía. Al mejorar la situación socioeconómica en Italia, se hicieron viviendas de interés social. Los niños de 3 a 6 años no iban a la escuela, y los constructores se preocupaban de que destruyeran las instalaciones, por lo que el ministro de Educación solicitó la ayuda de Maria Montessori para que tratara a estos niños. El 6 de enero de 1907 se inauguró la primera casa de niños en San Lorenzo, en Roma. Se empezó creando el área de vida práctica, higiene y modales, devolviéndole la dignidad al niño. Los niños se concentraban y repetían el ejercicio. Los juguetes no les atraían, eran para ratos de ocio. Rechazaban los premios y los castigos. Los niños obtenían la satisfacción de realizar solo su trabajo. Poco a poco los niños rebeldes se normalizaron, se volvieron amables, respetuosos, aprendían con interés y entusiasmo. Eran 60 niños. En vez de imponerles reglas arbitrarias y llenarles la cabeza de datos, les dejó libre su espíritu. Cuando a los 4 y 5 años aprendían a leer y escribir como un proceso natural, el mundo se conmocionó. Así, San Lorenzo dejó de ser un centro de control de niños y se convirtió en un centro de investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad e independencia. Tenían la libertad de ser activos y la responsabilidad de saber cómo usarla. En el año de 1909 fue el primer curso de guías Montessori. A este primer curso asistieron personas de todas las profesiones. Al terminar el curso, a petición de los varones Franchetti, escribe su primer libro, El método de la pedagogía científica. Ahí establece el desarrollo de los materiales y el fundamento de su método. En 1912, Alexander Graham Bell y su hija invitan a Montessori a Estados Unidos y abren la primera casa de los niños en ese país.
Las escuelas en Estados Unidos se multiplican y se forman la American Montessori Association, que encabezaron Belle y Margaret Wilson, hija del presidente Woodrow Wilson. Este auge del método Montessori en Estados Unidos termina de forma abrupta cuando el profesor William Kilpatrick en 1914 escribe el libro The Montessori System Examined, en el que declaró la teoría Montessori como obsoleta y con duras críticas la extermina. Kilpatrick era un reconocido profesor de la Columbia University y sus palabras tuvieron un profundo impacto en el pensamiento de sus colegas. En este mismo año escribe la autoeducación en la escuela primaria. En 1926 se funda la Real Escuela del Método Montessori con el apoyo de Benito Mussolini. Las escuelas y los centros de entrenamiento se multiplican en Italia. Empiezan a aparecer también en países como Alemania. Más tarde Montessori renuncia a la ayuda de Mussolini, quien quería adoctrinar a los niños para sus fines bélicos, lo cual es incompatible con la libertad tan fundamental en su filosofía. El duque manda cerrar todas las escuelas, así como Hitler cierra todas en Alemania. Método Montessori. El método Montessori de educación que ella obtuvo a partir de su experiencia ha sido aplicado exitosamente con todo tipo de niños, y es muy popular en muchas partes del mundo. A pesar de las críticas a su método, en los inicios de la década de los 30 y 40 del siglo XX ha sido aplicado y se ha revivido. En Holanda se encuentra la sede central de la AMI, o Association Montessori International. Principios básicos del método. Montessori dice que la mente absorbente de los niños posee una capacidad maravillosa y única. Tienen la capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo, lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia. Se les compara con una esponja, con la diferencia de que la esponja tiene una capacidad de absorción limitada, mientras que la mente del niño es infinita. Los periodos sensibles. Se refiere a los periodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo externo, de un modo excepcional. Estos momentos son pasajeros y se limitan a la adquisición de un determinado conocimiento. El ambiente preparado. Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar un mejor aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y de seguridad. El diseño de estos ambientes se basa en los principios de belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. El papel del adulto. El papel del adulto en la filosofía Montessori es guiar al niño, darle a conocer un ambiente bueno y cómodo, ser un observador, estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. El verdadero educador está al servicio del niño educando y debe cultivar en él la humanidad, la responsabilidad y el amor. Algunas obras de María Montessori son El método Montessori en 1912, Antropología pedagógica en 1913, El niño en la iglesia en 1929, La misa explicada en los niños en 1932 y El secreto de la infancia en 1936. Y como conclusión, citaré algunas frases que dijo María Montessori. La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Esta es nuestra obligación hacia el niño, darle un rayo de luz y seguir nuestro camino. Si la ayuda y la salvación han de llegar solo puede ser a través de los niños, porque los niños son los creadores de la humanidad.